Señores, bienvenidos a Emprendedor. Estamos aquí en el aposento de la verdad. Mi nombre es Luis Castellanos y esto es Emprende Ahora. Aquí con nosotros tenemos un invitado que convierte caricaturas en sueños. Ayúdenme a recibir con nosotros a Rafael de los Santos, o como muchos lo conocen, Poteleche. Saludos, saludos. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Qué Gracias bueno. por tomarme en cuenta, por la invitación. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo te trata el día hoy? Me trata bien, intenso, pero eso es como lo normal, la verdad, yo creo, en mis días. Pero intenso, divertido. Eso es lo importante, eso es lo importante. Y me imagino que fue un poquito más intenso cuando tú estabas comenzando lo que tú estabas haciendo. ¿Cómo fue, antes de tú contar cómo fue que empezó todo, cómo tú eras cuando niño? O sea, ¿quién tú eras como persona? Bueno, yo la verdad es que gracias a mis padres tuve una niñez súper bonita. Crecí en un sector que se llama Ensanche Luperón, un sector bien tradicional de Santo Domingo, y era como que la típica niñez de mucha montadera de bicicleta, cancha en el frente de la casa, eh, bien, muchos primitos cerca y muchos niños en la calle. Fue una niñez súper bonita. Mis padres también, mi casa siempre ha sido como esas casas de la puerta abierta, siempre se está colando café, siempre hay tío entrando, siempre está la abuela, siempre, entonces eso siempre da una niñez bonita. Y dibujando, eso desde chiquito. Siempre el típico que en el colegio te dice, él es muy bueno, pero es muy distraído, se la pasa dibujando. Ese era yo, todo el tiempo. Sí, sí. Y, o sea, ¿y tú en ese momento lo considerabas como garabato, entretenimiento? Eso yo ni siquiera como que lo consideraba una cosa u otra, era algo que a mí me gustaba hacer y que mis padres siempre me estimularon. Yo hago mucho un cuento de que de niño yo lloraba como con cierta facilidad con cosas, de que con la música, y después me llevaron a un psicólogo como para chequear eso, y lo que decían era, no, él se ve que es una persona sensible, a lo mejor tiene inclinaciones artísticas, si ven que le gusta algo que tiene que ver con el arte, como que apóyenlo en eso, y siempre fue así, como que más que nada también como que mi mamá sabía que si me dejaba con un lápiz y un papel me iba a encontrar ahí mismo, yo me quedaba tranquilo, entonces claro que dibuje. Y sí, o sea, como que ni siquiera era de que, ay, no, yo quiero ser artista cuando grande. Nada, yo como que quería ser astronauta y cosas, como los otros muchachitos, corredor de Fórmula 1, pero me gustaba dibujar siempre. ¿Te gustaba dibujar? Sí, sí. Pues a mí, por ejemplo, a mí me pasaba que yo dibujaba, pero eran cosas que tenían en la mente, como pensamientos y ese tipo de cosas, y lo plasmaba. No, En- y a mí me pasaba, por ejemplo, que cosas que me gustaban, de alguna manera yo metía los dibujos ahí. Me gustaban siempre los carros de carrera y eso. Me regalaba un carrito a control y yo me pasaba la tarde entera dibujando unos letreros que iban alrededor para hacer una pista y dibujando cosas. Y después de que tenía la pista entera, duraba 15 minutos jugando con el carrito en la pista y se acabó. Y duré más construyendo de que el diseño de lo que estaba ahí. Siempre me pasaba eso. O si me gustaba de que cosas, temas relacionados a surf, estaba diseñando los logos de todas las marcas. Entonces siempre como que metía el dibujo en lo que sea. Ok, y o sea, y tu padre siempre te apoyaba, como tú decías, tu padre te apoyaron siempre desde el inicio con eso. Sí, completamente, Sí. completamente. Ellos me lo celebraron la vida entera y todavía sigue siendo así. Entonces, cuando llegó el momento de decidir qué carrera tú ibas a estudiar, o sea, tú contemplaste quizás ser artista. No, eso como que nunca me pasó por la mente. Yo digo que por el lugar donde nací, como el contexto, como que aunque la vida entera he dibujado y sabía que tenía que estar relacionado a eso de alguna manera, cuando llegó el momento de decidir de qué voy a vivir, como que yo me iba por las carreras, lo que eran como carreras normales. Y dentro de eso, me gustaba mucho la arquitectura, porque tengo un tío arquitecto al cual siempre veía trabajando y veía su espacio de trabajo y quería tener un espacio así, básicamente por eso. Hasta que conocí la publicidad, yo decía, bueno, esto se parece más a mí. Y, y nada, como que no lo pensé nunca como ser artista tal cual, y me fue como sucediendo en el camino, básicamente. Ok, ok, o sea que cuando tú entraste a la oficina de tu tío, ¿tú qué tuviste que te enamoró? Bueno, él tenía este espacio, él era estudiante todavía, pero tenía ese sitio con su mesa
trabajo, un montón de chinógrafos, reglas, cartamones, compases, como toda esta herramienta, y yo veía los bocetos lindísimos que hacía con un montón de marcadores o de acuarelas y cosas así. Y claro, yo quería tener un lugar así. Cuando tenía, qué sé yo, un trabajo de la universidad del sistema solar, era por donde mi tío que yo iba a que me ayudara a dibujarlo. Y claro, yo quería tener más que nada ese espacio. Después me di cuenta que lo de la arquitectura como que tenía una parte racional ahí como simétrica que no se parecía tanto a mí versus la publicidad, como que ahí entran como que todo tipo de recursos. Pero quizás yo hubiera estado en otro país o en otro contexto y alguien me dice, mira, tú quisieras ilustrar cuentos de niños. Y yo, claro, o tú quisieras trabajar para Disney. Como que, claro, eso sí, tú tenías Disney enfrente, pero nunca se te ocurría que tú podías ser parte de algo así, de que animar una película. No, 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 no me lo imaginé en ese momento. ¿Y qué te llevó a tomar la decisión? ¿Cuál fue ya tú dijiste que tú escogiste publicidad, pero ¿cuál fue el defining moment, el momento que tú dijiste, mira, esto es lo que voy a estudiar? Fue literalmente revisando los pensum, o sea, fue como viendo ese momento y hasta que yo entendí, claro, es que esta cosa, los anuncios, hay una gente que se lo inventa, sí, y tiene como todas estas disciplinas juntas, el diseño gráfico, que siempre ha sido algo que me llama la atención. Y bueno, sí, como que de las opciones que se me presentaron enfrente, esa era la que más sentido me hacía. Ok, ok. Sí, sí. O sea, ¿y qué tú? Porque siempre hay una expectativa y una realidad de lo que es la cosa. La expectativa tuya, ¿cuál era? Si tú supieras que no puedo decir que me decepcionó, el mundo de la publicidad siempre fue muy chévere y me pasó que, bueno, entrando, yo siempre fui mal estudiante en el colegio, siempre se me Ok. iban, siempre se me iban 5 materias y de esas 3 entonces que sé qué, tercera convocatoria, mal estudiante. Como que no, y no porque yo quizá me portaba mal en el curso, sino que simplemente me distraía y nada, y no era como esa persona que tenía un desempeño de excelencia en el colegio. Pero cuando entré a la universidad, en el primer cuatrimestre me dan un diploma de estudiante meritorio por el índice que tenía, por la cosa, y yo, wow, nunca en mi vida yo estaba reconocido por el lugar en el que yo estudiaba. Y era porque de verdad me estaba interesando todo lo que yo estaba viendo. Me hablaban de materiales, me hablaban de dibujos, me hablaban de comunicación de las marcas y todo me empezó a interesar mucho. También, entonces, algo que pasa en la universidad es que tú de repente conoces un montón de gente que tienen intereses similares a ti, que entonces tú estás compartiendo referencias, conoces gente. Yo estaba acostumbrado a ser como el que dibuja del colegio o del curso y de repente a mí me tocó dibujo uno con Melissa Mejía Rizic, que es una mujer con un talento increíble y claro, tú empiezas, es súper estimulante. Y bueno, eso como que de una vez, no puedo decir que la expectativa que tenía como que me decepcionó, al contrario, yo me empecé a interesar mucho más, a conocer quién es Aguille Bachetti, quién es tal gente, quién es David Ogilvy, quiénes son gente que están haciendo publicidad y me interesó mucho más todavía. Hasta que como en el tercer cuatrimestre, entonces me tocó la oportunidad de conocer un estudio de postproducción y ahí me emocioné más porque era algo que yo ni sabía que hacían aquí. De que aquí hacen animación, aquí hacen este tipo de cosas. Mierda, para mí es como que llegué a Disney. Y entonces, y de ahí fue como fui descubriendo más sitios, descubriendo más gente. Y siempre fue un camino muy emocionante, la verdad, lo de la publicidad. Hay algo que tú tocaste que me llamó mucho la atención. Tú sabes que hay un paradigma aquí de que si tú eres mal estudiante, por lo general te va a ir mal en la vida. Bueno, O sea, en el caso tuyo, ¿cómo fue eso? O sea, porque mucha gente, o sea, ¿qué tú pensabas en ese momento versus qué tú piensas ahora? sí, eso es un paradigma que se rompe comúnmente. O sea, como que se dice mucho, pero al mismo tiempo todo el mundo yo creo que tiene como esos ejemplos en su promoción de alguien que le iba súper mal o que era súper indisciplinado o desaplicado, pero que después resulta que encontró una cosa que sabe hacer muy bien y, y se vuelve una persona sobresaliente. Me ha pasado con compañeros de trabajo y me ha pasado lo opuesto, de gente que son sobresalientes en el colegio, pero que pues al momento de llegar a la vida, su desempeño resulta que se vuelve como quizás más normal, no es una gente sobresaliente. No necesariamente le va mal en la vida, pero no es una gente que se destaca como se destacaba, por ejemplo, en el colegio.
No sé, yo creo que tiene que ver mucho con encontrar una cosa con que tú te gusta hacer mucho o que tú haces mejor que una parte de las personas, o el hambre que tú tengas también, porque si, hay veces que quizás las ambiciones llegan hasta un punto versus tú estás emocionado con algo y quieres cada vez tener metas más altas. Eso yo creo que tiene que ver mucho con eso, el qué pasa con una cosa o la otra. Claro, ¿y tú qué tú pensabas de eso particularmente? El tú de antes y Bueno, el tú de ahora. Hace un contraste. bueno, la verdad es que yo creo que mi yo de antes estuviera muy orgulloso del yo de ahora, en el sentido de que hay muchas cosas que cuando yo salí, bueno, y empecé a trabajar publicidad, yo de una vez entraba, o por lo menos en ese momento entraba ese chip. Estamos hablando de un mundo en el que todavía el internet no es lo que es hoy, Claro, y ese pensamiento global que tiene todo el mundo. Ahora como que el mundo entero es una misma cosa. En ese momento todavía uno pensaba muy local. Y para mí el sueño era trabajar con Cerveza Presidente, ser el creativo de Cerveza Presidente, porque era quienes tenían el budget más grande, quienes hacían la cosa más grande. Y me tocó ser el creativo por 8 años de Cerveza Presidente. Y fui el director creativo del equipo por una parte de esos años también, la parte final de esos años. Y hasta que ya yo dije, bueno, yo prefiero independizarme a ver qué va a pasar. Entonces, eso mismo, ya de ahí para adelante, como que ni, como quien dice, el sueño que yo tenía cuando empecé se cumplió y ya era como que, bueno, ¿qué más va a pasar ahora después de aquí? Lo de los dibujos, que me pasó a mitad de yo ser creativo de Cerveza Presidente, que ya era como que yo tenía esta meta, para mí yo estaba como en lo que yo había soñado hacer, y resulta que los dibujos empezaron a coger como vida propia. Fue, ya de ahí para adelante ha sido como sorpresa que me da la vida, y como que voy aprovechando y viendo qué puedo hacer con una y la otra. Que yo creo que me he superado las expectativas, porque ni yo me imaginaba todo esto que iba a pasar. claro, claro. Y yo me imagino que a medida que tú vas trabajando, siempre tú sabes que el emprendedor, la persona que está emprendiendo un camino, siempre recibe comentarios negativos, feedback negativo. ¿Cuál fue un comentario quizás negativo, un feedback negativo que tú recibiste que te impulsó o fue como que un momento como de quiebre que te hizo como crecer un poquito más? Bueno, hay un momento importante que fue precisamente cuando, después de tener 8 años trabajando con Cerveza Presidente, yo digo, bueno, yo me hice como un análisis de, ok, siendo director creativo publicitario, déjame ver quiénes son la persona más destacada del medio aquí, como cuál de ellos yo quisiera ser, o de fuera, como que, bueno, gente de la cual yo conozco cómo viven, aparte de que ganen muy bien dinero, cómo es su vida, eh, que- como quién yo quisiera ser. Y cuando hice como ese sondeo dentro de mi cabeza, yo decía, mira, que no quiero tener la vida de ninguno de ellos realmente, como que no me imagino siendo eso a futuro. Y empecé, pero hay cosas que me gustan de lo que hago, de trabajar con marcas. Y al mismo tiempo, esto de los dibujos ya tenía como vida propia, digamos, desde hace unos años, y decidí apostar por eso y renunciar a un trabajo en el cual me trataban muy bien, o sea, me trataban súper bien, me complacían, digamos, en ciertas cosas. Yo creo que deberíamos ir a tal festival para buscar inspiración en esto. ¡Bum! Vamos, armábamos un equipo. O sea, como que no había ningún tipo de conflicto, y como, de hecho, todavía hay una muy buena relación con quien era mi jefe en esa agencia. Y de todas maneras decidí hacerlo, como yo no me puedo quedar pensando, dije, ¿qué pasaría si yo me hubiese independizado? Entonces se presentó la oportunidad de unirme a Ian y a Jorge, que son mis socios en Moda Foca. Ya eran personas con las que yo trabajaba desde el 2004, cuando eran marca de camisetas. Y bueno, decidí así como que soltar un sueldo muy estable y todo eso, y arrancar, como quien dice, desde cero, de sueldo asignado, tener menos de la mitad de lo que yo ganaba, y decir, bueno, yo voy a empezar a contar con lo que yo pueda hacer de ilustraciones, de que si me contratan por un mural, hasta de DJ, y yo me la voy a buscar de aquí. Pum, y me tiré. Y claro, en ese momento los mismos dueños de la agencia, cuando en esas tuve que pasar como 3 reuniones de quererme convencer de quedarme, y ellos mismos decían como, de verdad, con los dibujos te va a ir como que, porque a nivel en papel, tú sabes, la razón lo que decía era que tú deberías de quedarte por el otro lado, porque era una cosa con un fundamento mucho más fuerte. Pero algo me decía que yo tenía que intentar esto,
Y si me descalabraba, pues volvía y tocaba la puerta. Sí. Eso es lo que había, claro. ¿Y cómo te sentiste en ese momento de que iba a tomar la decisión? Porque mucha gente se siente nervioso de que, mira, que funcionará, no funcionará. Nerviosísimo. Yo lo comparo como con ese miedo de montañas rusas, como que para aquí yo no puedo creer que yo me subí aquí, yo no puedo creer que yo me voy a tirar de esto, pero después tú te lo gozas y te... Pero había momentos donde tú te sentías como que mira, ¿para qué me metí en esto? Muchas veces, o sea, muchas veces, aparte de que todo esto de jugar al emprendedor tiene todas esas otras partes que tú empiezas a descubrir cuando arranca, de que yo no tenía que preocuparme en la agencia por ver los Excel, yo no tenía que preocuparme por toda la parte administrativa, por toda la parte impositiva, por relaciones con los clientes. O sea, yo no tengo esa, qué sé yo, esa personalidad de, sí, déjame invitar a este cliente a cenar, qué sé yo qué. Esa parte, no, yo soy de la idea, del trabajo, eso es lo que a mí me gusta. Y entonces arranca todo ese aprendizaje que, claro, tú piensas un montón de veces de que, ni si yo voy allí y cojo mi sueldo y ya, y solo me enfoco en lo que me gusta hacer. Pero me hubiese perdido de un montón de oportunidades y de cosas que son mucho más satisfactorias. Claro, Sí, claro. sí, sí. 100%. ¿Y cómo yo sé que tú haces dibujos para el periódico? Sí, para ¿Cómo libre. tú entras a ese mundo? Sí, eso fue, bueno, en 2017. Yo tengo desde 2011 ¿Eso fue subiendo... antes de Moda Foca? No, después. Después. Yo entré en Moda Foca en 2013. 2013. Y empezaste en la primera agencia en el 2000. Entré por primera vez a una agencia en el 2001. En el 2000 entré a un estudio de postproducción que se llamaba Devo. Exacto. Y ahí estuve como un año y pico, con 18 años, ahí fue literalmente como un pasante. Así. Que ahí fue que te coronaron con tu nombre. En la segunda, en la agencia. ¿la segunda? En la agencia, porque ese era un estudio de postproducción y la primera agencia que entré como creativo junior, ahí fue que entró eso de que llevé un currículum que tenía una imagen de un cartón de leche y puse mi nombre como la marca y todas esas cosas y todo el mundo en vez del nuevo me decían el Poteleche, llámate ahí a Poteleche, Poteleche ven acá. Y esa gente no se imaginaba, ni yo me imaginaba que ese iba a ser mi nombre. Si hubiese estado eligiendo de que un nombre, segurito que no iba a ser eso. Seguro que no. No. Pero sí, ahí me bautizaron. Yeah. Te coronaron. Sí, eso se quedó. Lo empecé a usar conocí a alguien ahí que hacía fiesta de música electrónica y como un ejercicio creativo yo estaba muy contento de trabajar con esa persona y me ofreció que si quería hacer los flyers de los eventos, que eso era una pieza en ese momento muy importante, cómo se comunicaban esas fiestas a las cuales ya yo iba. Y entonces ahí el apodo, por chiste interno, empecé a firmar los flyers con ese icono y sin darme cuenta mucho como que lo empecé a convertir en una marca y jugó a mi favor, gracias a Dios. Exacto. Entonces nos habíamos quedado en que tú entras del periódico. ¿Cómo fue? Perdón, sí, claro. Yo entré en el 2017, ya me parece que hacía 3 años que Harold Priego había muerto, quien trabajaba la tira cómica de Boca Chivo. La tira cómica había seguido con su hijo Samuel, que es una persona que tiene un talentazo increíble. Lo había continuado básicamente por honor a su papá, pero no era una cosa que él, digamos, quería hacer por siempre. Y estaban buscando a alguien que siguiera con la tira cómica de Boca Chivo. Entonces los mismos hijos de Harold, Samuel y sus hermanas, Glenda y Patricia, se acercaron a mí y me dicen eso, que eso es como, de nuevo, otro del feeling de montaña rusa, como yo le digo a mi esposa, me dijeron para esto, como para ver si yo quería hacer Boca Chivo. Empieza ese proceso como de audicionar, de cómo yo lo haría. Me daba miedo por muchas cosas dentro de ella, de que siendo algo que tú vas a hacer todos los días, tú te vuelves ese personaje. Y si no es un personaje mío, siendo Boca Chivo, haciendo algo que ya existía y que es de Harold Priego, pues me daba mucho miedo también como quedarme atrapado dentro de esta otra cosa que no es realmente mía. Y cuando planteé como mi propuesta, yo hasta le decía, mira, yo soporto que los domingos haya una cosa que salga, aunque no me paguen más, soporto que haya un espacio donde yo haga algo que solo sea Poteleche, para yo tener como mi válvula de escape de mi onda. Sí.
Y bueno, el mismo don Adriano Tejeda, que era el director del periódico en ese momento, en paz descanse, fue quien dijo, mira, yo creo que vale la pena hacer algo y vamos a hacerle un cierre a Boca Chivo, vamos a hacerle un homenaje, vamos a reconocer la trayectoria de ese personaje y cerrarlo y que tú arranques con algo completamente tuyo. Que eso es un punto de quiebre importantísimo en mi vida. O sea, ese hombre me abrió una puerta, es que eso es algo que no pasa. Yo ni me imaginaba en los sueños más grandes que podía pasar, porque es que quien sea que es el ilustrador de un periódico, de una revista, regularmente lo es por 50 años. Entonces esos puestos ni se abren. Eso es como, si en la Fórmula 1 que son 20 nada más es difícil, aquí es como más difícil, porque ni se abren cada año. Y en el mismo proceso yo me fui dando cuenta de que, mierda, yo vine a caer como justo con lo que era mi referencia, porque yo no, qué sé yo, a mí no me gustaban los cómics, no me gustaba de que manga, nada de esa cosa. Lo que a mí me gustaba era Mafalda, Calvin and Hobbes, era precisamente tiras cómicas que salían diarias. Y nada, como que papá Dios, el universo, como usted lo quiera llamar, me puso ahí. No, y que volviste a hacer algo que tú hacías cuando pequeño. Sí. Que siempre que traemos gente acá, por alguna razón de la vida, recaen en lo que hacían cuando pequeños y lo hacen otra vez cuando adultos. Sí. Entonces, me imagino que tú caíste en esa realización. ¿Cómo, o sea, cómo te sentiste en ese momento de que, mira, que no estoy dibujando como cuando niño? Todos los días yo lo vuelvo a reconocer y todos los días me vuelvo a sentir afortunado. Es demasiado, pero como que estoy aquí, se genera una dinámica entonces aperísima de... Yo tengo un montón de señores mayores, vecinos, gente que entonces están todos los días diciéndome una noticia, de esto hay que decir algo, o criticándome algo que dice, mira, aquí tú debiste de no sé qué, o esto no es tan así, y entonces se da una dinámica aperísima alrededor de eso, y me lo disfruto muchísimo, como que es lo que tú dices, algo que yo he hecho la vida entera, que me lo disfruto mucho, y me veo todos los días aquí de que haciendo algo en lo que no estoy como, bueno, hay que decir esta cosa de este artículo que alguien me escribió, sino yo tengo 100% control de lo que sale ahí. Yo lo escribo, yo lo dibujo, yo lo mando, nadie más le pone la mano. Y es un privilegio muy grande. Exacto, exacto. Entonces, dándole un poquito para atrás el rollo, a los principios de Moda Foca, ¿cómo fueron? Porque tú saliste de la cervecería, sabes que en papel Bueno, el papel se muy bonito, dije que no, salimos de la cervecería y todo salió, fue todo skyrocket. No, para nada, para nada. Y de hecho, Modafoca, aunque tiene desde el 2004, yo me uní en el 2013 y yo no salí de la cervecería, sino de John Rubik and Damaris, que es la agencia que ha manejado Cerveza Presidente por 60 años y que se llama Publicis hace unos cuantos años. Y con Ian y Jorge hicimos como una división de Modafoca que se llamaba Turista, en plan de dividir branding, que es lo que ha hecho Modafoca siempre, y comunicación para marcas en Turista, y también quizá como en, vamos a decir, transmisión de prueba en esta nueva relación. Después fusionamos, o sea, al final Turista los cerramos y se quedó Modafoca como una sola cosa que hace todo. Como te decía, o sea, coger ese ritmo de tú ser tu propio jefe en el sentido de controlar todas las cosas que tienen que ver con la parte administrativa, eso me costó muchísimo. O sea, y todavía tengo como que, vamos a decir, recordarme a mí mismo que no soy un empleado, que tengo que estar pendiente de todos estos frentes que se abren. Inevitablemente en contra de mi naturaleza, como que está más consciente de la parte administrativa, la parte de los números, la parte de operación, la parte incluso del servicio al cliente, o sea, como la experiencia que tienen los clientes. Para nada de que, skyrocket, no, ha sido difícil. Hay un proceso que incluso recorrimos los tres como socios bueno, vamos a formarnos, y eso es una cosa continua que no para, cómo podemos formarnos, cómo podemos hacer que nuestra operación sea más, que corra más smooth, que seamos más eficientes a nivel de tiempo y que eso se vea en números. O sea, nos ha costado un proceso, pero afortunadamente lo hemos logrado y la agencia va funcionando muy bien.
y va funcionando muy bien manteniendo, digamos, nuestra personalidad y manteniéndonos haciendo cosas que nos gustan mucho, que afortunadamente mis socios piensan igual que yo en ese sentido, porque se, en este mundo es como mucho de, ok, vamos a hacer todo el trabajo que podamos, recibir, tener la cuenta, tener las cosas más grandes que podamos, y nosotros tenemos una filosofía un poco diferente en ese sentido, trabajamos más por proyectos, y, y si un proyecto quizá no es una cosa con la cual nos identificamos, podemos declinarlo, que es una cosa como rara, no participamos en licitaciones, y entonces manteniendo esas cosas, esos principios, hemos logrado pues hacer que el negocio siga siendo exitoso y que siga ascendente. Y nada, es un aprendizaje. También nosotros tenemos una particularidad de que nos gusta no solo recibir proyectos y trabajarlos, sino generar proyectos desde cero. Generamos festivales de arte, generamos proyectos como de productos y pues eso también es algo que nos interesa crecer cada vez más, que Claro, quizá cuando viene a ver la balanza se va más para cosas autogestionadas o autogeneradas que proyectos que llegan. claro, claro. O sea, ustedes cogen los proyectos para sentirse en paz ustedes. Sí, no, y tiene que ser rentable y Sí, la idea también obviamente. siempre es generar dinero, pero sí, o sea, ponemos muchísima importancia a eso, que este proyecto, ¿qué podemos aportar nosotros? Se parece a Modafoca, porque hay veces que tú recibes algo y cuando vienes a ver, invertiste 3 meses, 2 meses y tú dices, wow, esto es como algo que po- podíamos haber, podíamos haber invertido en otra cosa y quizá generarle algo que a nivel de portafolio, que a nivel de satisfacción generara más y generando el ingreso. Entonces siempre Ah, ponemos eso en la balanza. claro. Entonces tú como artista, como artista per se, te tocó salir a vender, me imagino. Te tocó quizás hacer pitch y vaina a clientes. Bueno, y no tanto como artista, pero sí como Como publicista. Como publicista. publicista sí, al momento de salir de John Rubicon y unirme allá en Jorge Modafoca, pues sí que entramos en la dinámica de, ok, a las licitaciones que nos invitaban entrábamos, todo eso, y hasta el cabo de un par de años en el que decidimos también cortar eso, ¿no? Porque, y se volvió una de las cosas que más nos identifica, como que no participamos en licitaciones. Todo el mundo en la industria le parece injusto la dinámica de las licitaciones, pero todo el mundo participa porque ya tiene una estructura muy grande que debe sostener y que necesita invertir ese tiempo para ganar más clientes grandes. Nosotros tenemos una estructura más reducida y la filosofía es que no podemos invertir nuestras mejores horas y nuestro mejor talento en ver qué va a pasar con una marca porque no es justo para quien ya no está pagando, para quien ya está dentro. Y, y eso pues de una vez a quien hasta los clientes que no entran, pues se le queda en la cabeza y en otro momento en el que no tienen que poner licitación vienen a nosotros porque entiendo que es una posición en la que cualquier cliente quisiera estar, de wow, yo tengo a alguien que no va a sacrificar el tiempo mío en aventurar con alguien más, sino estamos comprometidos en este proyecto. Y resulta que no funciona muy bien. Funciona Claro, muy bien. y me imagino también que que en lo que tú entraste a hacer, se te abrieron puertas a hacer otras cosas. Sí, sí, algo que pasa con Modafoca en general es que también nos llegan proyectos muy diferentes. O sea, allá hemos trabajado títulos para películas, escenografía para obras de teatro, decoración de espacios, diseño de apps, guiones, campañas. O sea, ahora estamos trabajando la identidad de un parque temático. Trabajamos la identidad de una marca de cannabis de Puerto Rico. El rango de clientes es súper diverso y eso también es muy interesante. Algo que es un clásico de allá es queremos hacer algo con ustedes y no sabemos bien qué. Hay como mucho eso de marcas como Banco Popular, que tienen sus agencias, más de una, con la que trabajan, digamos, su trabajo del día a día. Regularmente cuando quieren romper con ese esquema, mira, tenemos una librería de iconos que queremos diseñar y quisiéramos que no se parezca como a nada de lo corporativo que tenemos. Entonces vienen como para donde nosotros para tener un respiro de su input creativo regular, Claro, que es una posición divertida también en la cual estar porque
es básicamente como para salirse de la rutina y uno tiene ciertos parámetros. Marca Popular, como Banco Popular tiene una identidad, una onda y hay que respetarla, pero al mismo tiempo como que nos permite divertirnos, ¿okay? Dentro de algo que se vea como esa marca, cómo puede verse Modafoca. Exacto, exacto. Bueno, señores, estamos llegando al final de la entrevista y hemos tenido una persona increíble, una persona súper especial con nosotros. Ahora yo quisiera que le diera un mensaje, que le salga del corazón y que le dé una palmadita por la espalda a ustedes que nos están viendo. ¿Qué tú le dirías, Poteleche? Bueno, yo diría que si tienen ganas de hacer algo, si son alguien creativo, alguien con inclinaciones por el arte, por hacer cosas, que no esperen a tener un trabajo o no esperen un proyecto. Un error muy común es estar esperando a que va a venir un trabajo en el cual yo voy a poder hacer cosas cool. Olvídense de eso. Nunca esperen a nadie para hacer cosas. Eso ha sido lo que me ha funcionado, yo creo, a mí. Si hay algo cercano a una fórmula que yo nunca he esperado a nadie, cuando me dan ganas de hacer una idea, la hago y la pongo y ya existe y ya me mudo para la próxima. Y yo le diría que eso ese es como el secreto, primero de la felicidad y de la satisfacción personal, y después a nivel profesional o comercial, cuando viene a ver, tú estás sacando tanta cosa que va a ser imposible que te ignoren y te vas a hacer sentir. Buenísimo, buenísimo, increíble. Excelente mensaje, no tengo más nada que agregar. Y señores, si ustedes quieren saber de Poteleche y todo lo que tiene que ver relacionado con él, va a estar debajo de la descripción. Y señores, no olviden compartir este video con el cuñado, el primo, el gato, el perro, la cotorra, el cocodrilo. Toda esa gente tiene que ver este video. Y si quieren tirar solamente veces, ¿por qué no? Tiene solamente veces. Y Poteleche, bueno, gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir y nos vemos la próxima.